Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, contó una historia sobre el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y él compara a este hombre con el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Por supuesto, la tormenta que vino destruyó completamente la casa del que no tenía fundamento sólido, mientras que la casa sobre la roca se mantuvo firme a pesar de la fuerza de la lluvia, del viento. Jesús compara al hombre sabio con aquel que escucha sus enseñanzas y la obedece. La Biblia nos enseña que no solamente debemos de oír, sino de hacer. Y cuando nosotros practicamos las enseñanzas de Jesús, va a ser una bendición para nuestras vidas. El hombre necio había adoptado una justicia meramente superficial, fundada en cimientos inestables en una simulación religiosa. Vivía de apariencia religiosamente. Pero el hombre sabio edifica su vida sobre el cimiento de Jesús y todo lo que Jesús había enseñado y nos enseña a través del Espíritu Santo. No sobre una cultura o costumbre religiosa, sino sobre el fundamento de las enseñanzas bíblicas. La casa eran iguales por fuera, pero su cimiento y su fundamento no lo era. No podemos tener cimiento y fundamento, principio firme, sin la ayuda del Espíritu Santo. Para que nosotros nos podamos mantener en pie, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza, nos da la sabiduría, la inteligencia para seguir avanzando en un mundo tan lleno de odio, de contaminación, de pecado. Y nuestra casa o nuestro fundamento, nuestra vida, debe estar cimentada en la roca, que la roca es Jesucristo. Solo una casa cuyo cimiento sea firme podrá resistir la tormenta. Y solo una vida cuyo cimiento sea estable podrá superar las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones. Jesús demanda dos cosas en nuestras vidas. Demanda que se le escuche. Una gran dificultad que tenemos hoy en día es el simple hecho de que la gente a menudo no sabe lo que Jesús dijo o lo que la iglesia está enseñando. De hecho, la cosa empeora todavía. A menudo se tiene una idea totalmente equivocada de lo que dijo Jesús. Por eso hay tan mala interpretación de las Escrituras, porque no entiende lo que Jesús quiso decir o transmitir en nuestras vidas. Y lo que la iglesia enseña, la Biblia enseña que por su fruto lo conoceréis. Cuando hablamos de fruto, hablamos de conducta. ¿Cómo se conduce el cristiano en este siglo XXI? También Jesús demanda que la persona hiciera. El conocimiento solo llega a ser aceptado cuando se traduce en acción. No solamente conocemos, sino accionamos también. El conocimiento debe convertirse en acción. La teoría debe materializarse en la práctica. La teología debe convertirse en vida. No tiene mucho sentido ir al médico, al menos que estemos preparados de hacer lo que el médico diga. No tiene mucho sentido estudiar las enseñanzas de Jesús y no ponerla en práctica en nuestras vidas. Sin embargo, hay miles de personas que escuchan las predicaciones de Jesús todos los domingos y que tienen suficiente conocimiento de lo que Jesús está enseñando y no se esfuerzan por nada para ponerlo en práctica. Todo lo que Jesús nos enseñó y ese conocimiento que tienen de Jesucristo no lo viven. Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos de oír y hacer lo que Jesús nos enseña y lo que Jesús nos manda a través de su palabra. Pablo escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Un propósito importante de la palabra de Dios es enseñarnos lo que debemos de creer.
A la luz de la Escritura desvanece la oscuridad de la filosofía humana y el sistema de creencia y la falsa enseñanza y todo lo que hoy se predica, un mensaje fuera del contexto bíblico y del contexto cristocéntrico. El universalismo afirma que hay mucho camino para llegar a la vida eterna, pero a través de la luz de la Escritura nos enseña que en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El segundo propósito de la palabra de Dios que nos enseña cómo debemos de vivir. Pablo dijo, la Escritura no fue dada para reprender, revela lo que está mal en nuestras vidas y corregir, define lo que es recto y prepararnos para que lo hagamos. Cuando la Escritura nos redarguye, nos ayuda a identificar el área de oscuridad, mientras que la corrección nos dirige a la luz. Lo importante de la enseñanza no es decir algo, ni siquiera que la gente escuche algo, es que la gente experimente algo que transforme su vida por obra de Dios y el Evangelio. Era lo que pasaba cuando Jesús enseñaba, que transformaba corazones, llegaba a la necesidad del ser humano y era transformado por el poder de la palabra de Jesús. La palabra de Dios nos proporciona el fundamento firme que necesitamos para edificar nuestras vidas y nuestro sistema de creencia. Cuando la palabra de Dios nos transforma, no podemos caer en el error de aceptar cualquier doctrina. No podemos caer en el error de decirle todo amén. La palabra de Dios nos ilumina para entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Debemos de comenzar, creyendo que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios y que cada doctrina debe ser evaluada a través de la misma perspectiva, porque toda profecía tiene que ser evaluada por la palabra de Dios, ya que nosotros obtenemos toda nuestra información acerca de Dios a través de la Biblia. Una apreciación correcta de ella conforma la base para todas nuestras enseñanzas. Por eso la Biblia nos enseña quiénes son los verdaderos maestros, los verdaderos apóstoles, los verdaderos ministerios y los verdaderos hermanos. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia del Espíritu Santo para poder soportar, para poder fundar nuestra base sobre la roca. Hay muchos métodos de crecimiento, pero el verdadero crecimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestras bases están fundadas en la presencia del Espíritu de Dios, cuando nuestras bases están fundadas en el amor de Dios, cuando nuestras bases están fundadas en Cristo, que es nuestra roca, no hay tormenta que nos pueda mover. Vendrán tormentas, vendrán vientos, pero mantenemos firme creyendo que nuestro Rey vive y reina en nuestras vidas. La Biblia es nuestro fundamento, es nuestro manual que nos enseña quién es Dios. La Biblia nos enseña qué promesa tenemos, nos enseña que los dones son irrevocables, nos enseña quiénes son los falsos, pero también nos enseña quiénes son los verdaderos. La palabra de Dios es el único libro que desnuda al ser humano y menciona los triunfos, pero también menciona los fracasos. Nuestro Cristo ha venido a traernos vida. ¿Dónde está fundamentado tu vida? ¿En el hombre, en la arena o en la roca que es Jesucristo? Si está fundamentado en la roca que es Cristo, no te faltará nada, porque dice, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Todo lo que nosotros queremos de Dios está en la Biblia. Y todo lo que Dios quiere que conozcamos está en las Escrituras. Por eso nuestra roca es Jesucristo. Si Él te llamó al ministerio, solamente confía. Si Él te llamó a servir, solamente confía. Pero el verdadero discípulo es aquel
que fue llamado para ser discípulo. Y el ministerio es un servicio, es ganar a otro para Cristo. Vendrán tiempos peligrosos porque la palabra de Dios nos enseña que bien se acerquen estos tiempos. Pero no importa qué tiempo venga, si tú estás sobre la roca, nada te moverá de tu fe en Dios. Por eso Cristo es nuestra roca.